El día de hoy le presentaré las partes internas y externas de la computadora. Yo soy la alumna Judith Saavedra González de la Escuela Preparatoria Oficial número 266, profesor Misael Núñez Acosta, del grupo 402. Primeramente le explicaré las partes externas, que son aquellas que se pueden observar a simple vista sin necesidad de abrir o desarmar el aparato. Entre estas tenemos el monitor, que es un dispositivo de salida que, mediante una interfaz, muestra los resultados del procesamiento de una computadora. También tenemos el ratón, que es un periférico de entrada de la computadora de uso electrónico, generalmente fabricado en plástico, utilizado como entrada o control de datos. Se utiliza con una de las manos del usuario y detecta su movimiento relativo en 2 dimensiones, por la superficie horizontal en la que se apoya, reflejándose habitualmente a través de un puntero o flecha en el monitor. El teclado es un periférico o dispositivo que consiste en un sistema de teclas, como las de una máquina de escribir, que permite introducir datos a un ordenador o dispositivo digital. Los teclados están compuestos por diferentes tipos de teclas, que son las teclas alfanuméricas, las de puntuación y las especiales. El CPU, unidad de procesamiento central, esta es la parte más importante, ya que es el cerebro de la computadora. Dentro de ella se realizan todas las tareas comandadas por el usuario. Ella consta de partes específicas internas, que serán explicadas más adelante. El gabinete es la parte externa de la computadora y hay 2 tipos principales, torre y de escritorio. En la clase de torre las hay mini torre, media torre y torre completa, que son las que se utiliza para servidores. Dentro del gabinete se encuentran todos los dispositivos principales. Las bocinas se utilizan para escuchar los sonidos del computador, para escuchar música o sonidos de errores, etc. Las impresoras es un periférico de computadora que permite producir una copia permanente de textos o gráficos de documentos almacenados en formato electrónico, imprimiendo en papel de lustre los datos en medios físicos, normalmente en papel o transparencias utilizando cartuchos de tinta o tecnología láser. El escáner es un periférico que se utiliza para convertir, mediante el uso de la luz, imágenes o cualquier otro impreso a formato digital. Ahora le explicaré las partes internas, que son aquellas que no se encuentran expuestas a la vista comúnmente, sino que forman las entrañas del aparato ocultas dentro del CPU. La fuente de poder es un accesorio sumamente importante en cualquier equipo de cómputo, debido a que almacena la energía del equipo y en caso de que se vaya la luz, le permite salvar los documentos y apagar la computadora sin la pérdida de información. Generalmente enrutamos el cable por detrás de la placa base, en el hueco que tienen todas las cajas, y lo sacamos a la altura del conector ATX de la placa base, que por norma general está en la zona superior derecha. El microprocesador básicamente realiza operaciones aritméticas elementales, suma, resta, multiplicación y división, que son cruciales para ejecutar cualquier acción en las computadoras modernas. Está conectado generalmente mediante un zócalo específico de la placa base de la computadora. Normalmente, para su correcto y estable funcionamiento, se le incorpora un sistema de refrigeración que consta de un disipador de calor, fabricado de algún material de alta conductividad térmica, como cobre o aluminio, y de uno o más ventiladores, que eliminan el exceso del calor absorbido por el disipador. Las memorias es el lugar donde el ordenador almacena los programas y los datos que está utilizando. Existen 2 tipos de memorias. La memoria RAM está integrada por uno o más chips y se utiliza como memoria de trabajo donde podemos guardar o borrar nuestros programas y datos. Y la memoria ROM consiste en un chip que tiene grabados una serie de programas y datos indispensables para funcionamiento del ordenador, sistema de autoarranque, control de hardware básico y diagnóstico.
El disco duro es un dispositivo de almacenamiento no volátil, es decir, conserva la información que le ha sido almacenada de forma correcta, aun con la pérdida de energía. Emplea un sistema de grabación magnética digital. Es donde en la mayoría de los casos se encuentra almacenado el sistema operativo de la computadora. Se conecta un extremo del cable SATA a la unidad y el otro extremo a un puerto SATA disponible en la tarjeta madre. La tarjeta de video es una tarjeta de expansión para una computadora, encargada de procesar los datos provenientes de la CPU y transformarlos en información comprensible y representable en un dispositivo de salida, como un monitor o televisor. Se encuentra integrado en la placa base del ordenador. La tarjeta de sonido es una tarjeta de expansión para computadoras que permite la entrada y salida de audio bajo el control de un programa informático llamado controlador. Se conecta a la placa base del ordenador o que puede ir integrada en la misma. La tarjeta madre es una tarjeta en donde se ubican los componentes clave de una computadora. Contiene el microprocesador, la memoria y otros circuitos que son fundamentales para el funcionamiento de la PC. Está instalada dentro de una carcasa o gabinete que por lo general está hecha de chapa y tiene un panel para conectar dispositivos externos y muchos conectores internos y zócalos para instalar componentes internos. Y por último tenemos los ventiladores, que es un abanico que se encuentra en el procesador que permite enfriar los componentes en la tarjeta madre. Podemos instalar ventiladores en la parte superior, en el frontal y uno adicional en la parte trasera.